En esta presentación vamos a ver una estrategia de transformación denominada Box-Cox. Esta estrategia es para utilizarla en algunos procesos estadísticos donde claramente el sesgo es muy extremo, muy positivo, muy negativo, alejado del cero, y donde rechazamos la hipótesis de sesgo. Estos son los aspectos generales de la estrategia de transformación de variables con distribución no normal, denominada transformaciones Box-Cox. Las transformaciones Box-Cox se conocen como de potencial, ya que son elevadas a una X potencia, como lo vamos a ver más adelante. Son usadas en estrategias estadísticas para corregir sesgos en la distribución, para corregir varianzas desiguales y principalmente para corregir la no linealidad en una relación, y para mejorar la correlación estadística entre variables. El nombre de esta estrategia estadística lo recibe de los estadísticos George Edward Pelham, Box y David Cox. Con frecuencia es necesario transformar los datos de una variable de una observación dada, de tal manera que se adecúen para cumplir los requisitos de normalidad y que se acerque a la distribución normal, y poder hacer los análisis o los modelados estadísticos. El procedimiento de la transformación de los datos originales observados a los transformados por la descripción se conoce comúnmente como preprocesamiento. Supóngase que se tiene un conjunto de datos que consta de dos variables, una independiente predictora y una variable X y la variable Y dependiente o a predecir. Al realizar un ajuste de Y contra X, a menudo una adecuada transformación de los datos puede mejorar significativamente la calidad de ajuste. Este ajuste se hace a través de iteraciones y en el sistema las vamos a encontrar, como lo vemos aquí en la pantalla, en el recuadro, que las máximas iteraciones refiere el número máximo de repeticiones que son usadas por el algoritmo para encontrar el ajuste de la transformación Box-Cox para cada una de las variables seleccionadas y sus grupos base. Este de los grupos es opcional. Cada ajuste puede hacerse por una variable nominal y por cada una de las categorías que tenga. Estas técnicas han demostrado ser muy útiles en una variedad de modelos estadísticos, tales como en el análisis de regresión. Muchos de los análisis estadísticos solo funcionarán bajo la condición de normalidad, y por tanto la transformación de la variable original a una distribución normal o aproximadamente la normal permite la aplicación de muchas técnicas estadísticas que de otra manera no son válidas por no cubrir el supuesto de normalidad. Hay una familia particular de transformaciones que apoya de tal manera la transformación de los datos originales. Con esta estrategia, una nueva variable que tendrá una distribución lo más cercano posible a la normalidad, tal estrategia se conoce como el método de Box-Cox. Para transformar los datos, la fórmula de Box-Cox se describe como la X tilde, la que andamos buscando. Se utilizan dos estrategias cuando lambda es diferente de 0 y cuando lambda es igual a 0. Cuando lambda, que es el valor que andamos buscando, es diferente de 0, entonces el valor observado más alfa elevado a lambda menos 1 sobre lambda. Si lambda es igual a 0, entonces se utiliza una transformación logística, donde el dato más se suma con el alfa. Entonces, de acuerdo a este parámetro, donde el tilde de X es la variable a transformar y alfa es el parámetro de cambio. Entonces aquí tenemos dos criterios, lambda mínimo y lambda máximo, y los vemos acá en este recuadro. El objetivo de la transformación de Box-Cox es convertir la variable X de tal manera que resulte X tilde, que tendrá una distribución lo más cercana a la distribución normal. Y tenemos X tilde aproximadamente normal con mu y sigma. Y aquí tenemos la función.
Una vez transformados los datos en una gráfica, en los recuadros izquierdos, en los dos, tenemos los datos originales y en los derechos tenemos los transformados. Tenemos por cantidades y tenemos su referente, la línea roja es la distribución normal. Vean cómo se ajusta los valores en las columnas rayadas, se ajustan más a la distribución normal. La figura ilustra el efecto de la transformación Box-Cox en una variable que tiene una distribución normal. Después de aplicar la transformación de la nueva variable, tiene una distribución que está mucho más cercana de la normalidad con respecto a la distribución antes de la transformación. Para aplicar la transformación Box-Cox se necesita encontrar el valor de lambda más adecuado, denotado por lambda tilde, que produce una variable transformada con una distribución cercana a la normalidad. Hay varias técnicas para abordar este problema. Encontrar el valor de lambda que satisfaga mejor el supuesto de normalidad. La aproximación más utilizada es la conocida como máxima probabilidad, en la que se construye una función de probabilidad, o más bien un criterio de error definido como el logaritmo negativo de la función de probabilidad. Aquí tenemos su función. Encontrar lambda requiere procedimientos iterativos. Generalmente se usa el llamado búsqueda Golden. En este algoritmo se inicia con el valor mínimo de lambda, aplicar la transformación de Box-Cox y calcular el error con la función anterior. Este proceso es repetido una y otra vez para varios valores de lambda, sin exceder el máximo rango obtenido, mientras se ajusta el valor de lambda con el cual el error en la función es mínimo. Tenemos también un parámetro de convergencia denominado epsilon, para la cual la búsqueda de lambda y por lo tanto la transformación de Box-Cox. Se necesita un criterio de convergencia en el cual será usado para decidir si el algoritmo ha encontrado una solución con una precisión razonable. Si la convergencia se logra antes de que el número máximo de iteraciones sea alcanzado, entonces el algoritmo se detendrá. Esta característica es particularmente útil cuando se trata de muchas variables y gran conjunto de datos, y que le puede ahorrar tiempo a la producción del modelo de Box-Cox. Tenemos también otra situación denominada cambio de variable con un mínimo menor o igual a 0. ¿Qué hace el sistema, como lo vemos aquí en el recuadro, cuando en la variable hay un valor mínimo o igual a 0? Esta opción nos permite especificar el valor del parámetro de cambio de alfa de las transformaciones Box-Cox. Entonces es un recuadro el cual vamos a seleccionar o no según nuestros datos originales. Se recomienda seleccionarlo si en nuestras variables hay valores, como dice aquí, menores o iguales a 0. Ya en la estadística tenemos aquí la tabla el panel de los resultados de Box-Cox, y tenemos algunos botones. El de resumen: con este comando se obtienen dos hojas de cálculo. La primera hoja de datos contiene las variables originales y las transformadas, mientras que la segunda hoja despliega los valores estimados de la transformación del parámetro lambda para cada una de las variables, el valor de cambio para el parámetro alfa, la media y la desviación estándar, así como los límites de confidencia de los valores estimados de lambda. En la última columna de la hoja de datos incluye una ecuación para la transformación de Box-Cox, que es la que andamos buscando. Y en este ejemplo tenemos la variable 1 más 1 elevado a 3.15 menos 1 entre 3.15. Aquí estamos aplicando la fórmula. Esto indica para la transformación de Box-Cox que la variable b1, que tiene un cambio para la transformación de lambda de 3.15 y un alfa de 1.0 respectivamente. En el botón que estamos viendo aquí de este recuadro, denominado histograma y gráfica normal de probabilidades, en esta gráfica se observa que
proveen una efectiva visualización de la distribución de las variables originales y las transformadas, así como su representación normal. Al darle clic a esto, aparecen las gráficas que vimos anteriormente para cada una de las variables procesadas. Tenemos también un botón de gráfica del historial de la búsqueda. Se llama historial de búsqueda porque recuerde que el algoritmo está iterando los cálculos hasta encontrar el mejor valor de lambda. Genera una gráfica para cada una de las variables en forma individual. La gráfica de búsqueda despliega los valores normalizados para cada valor de lambda según los criterios. Número de variables a agregar. Se refiere a esta opción para ajustar el número de variables que van a ser agregadas a la base de datos. O sea, teniendo una base de datos, a la derecha le va a colocar cuántas variables queremos que agregue. Si tu grupo de variables es, por ejemplo, 2, entonces 2 nuevas columnas van a ser agregadas al final de la base de datos. Nótese que el máximo número de variables a ser agregadas a la base de datos es igual a las variables transformadas. Agregar variables, el botón chiquito de agregar variables, este simplemente da la orden para que se ejecute lo anterior de agregar número de variables. Después viene un apartado de escribir la entrada en la base de datos. Con esto se indica la agregación de las variables y la transformación de la variable original, una vez que se hace el paso anterior. O sea, cuando se agregan las variables, nosotros vamos a seleccionar qué variable para la transformación se va a colocar en esas nuevas columnas que agregamos. De la misma manera, así como están las transformaciones de Box-Cox, están algunas otras transformaciones que nos ayudan a normalizar o a insesgar nuestros valores originales. Están logarítmicas lineales, logarítmicas base 2 o inclusive base 10, raíz cuadrada, arcoseno hiperbólico, lineales, como los puntajes Z, los puntajes T. Están las típicas, las que se basan en desviaciones típicas, desviaciones estándar y algunas transformaciones no lineales. Esto fue la estrategia de transformación de datos denominada Box-Cox. Vamos a ver las transformaciones Box-Cox con el estadística. Para realizar las transformaciones con el método Box-Cox, nos vamos a datos y transformaciones Box-Cox. En este panel de control tenemos algunas cosas que vamos a seleccionar, o en este caso a ajustar o dejar como están. Para las transformaciones Box-Cox necesitamos indicar el máximo número de iteraciones que va a tener el algoritmo. Necesitamos también un valor mínimo de lambda que andamos buscando, un valor máximo de lambda que por default está en -5 y 5. También necesitamos un criterio de convergencia especificado por default en .00001. Y tenemos aquí una casilla de verificación donde nos indica si deseamos cambiar la variable cuando el dato que tenga esa variable sea menor o igual a 0. Lo seleccionamos o no según nos convenga y con qué lo va a reemplazar en caso de que se encuentre un valor menor o igual a 0. Lo voy a quitar para este ejemplo y vamos a ver ahorita cómo se comporta. Le damos a variables y seleccionamos las variables que queremos transformar. En este caso voy a seleccionar 3 para el ejemplo. En el recuadro de variables a transformar en la izquierda. En la derecha es opcional, podemos seleccionar una variable que sea categorizadora con sus respectivas clases para que transforme los valores, los puntajes en forma general de la variable y para cada una de las categorías.
Te lo voy a dejar en vacío y voy a procesar estas tres variables. Le doy OK y le doy OK otra vez y revisamos lo que arroja. Nos arroja una advertencia donde nos dice que una o más variables tiene valores menores o iguales que 0 y esas variables serán ignoradas para la transformación. Vamos a aceptar. Eso sucedió. Voy a cancelar porque no tengo seleccionado esta casilla. Aquí vemos que en las variables hay un sujeto que tiene un valor igual a 0. Entonces esa fue la que ignoró y por la cual nos advirtió. Le selecciono, entonces ese valor lo va a cambiar por 1. Y le doy OK y ya no nos arroja la advertencia. Este panel, este recuadro tiene varios botones, los vamos a ver. Tiene el de resumen, tiene el de histogramas y gráficas de la probabilidad normal, tiene la gráfica de búsqueda histórica y tiene el botón para agregar las variables que nosotros estamos procesando a nuestra base de datos. También tiene un botón para escribir, se llama Write Back to Input Spreadsheet. Escribe las transformaciones de las variables seleccionadas. Entonces vamos a ver el resumen y nos arroja el resumen de cada una de las variables, el valor lambda, el valor de cambio, su media, desviación estándar, los límites de confidencia inferior, el límite de confidencia inferior y la fórmula ya con el valor lambda y el alfa ya especificados y ya encontrados para cada una de las variables. También nos da unos histogramas, unas gráficas que podemos ver el contraste que hay entre lo observado original y lo transformado para cada una de las variables, así como de los valores originales, de las cantidades y de los valores normales esperados. Ajusta, si observan ustedes, la distribución normal para los valores que tenemos en las variables. Aproxima, esto es, la transformación lo que hace es aproximar los datos a la normal. Tenemos la otra y aquí ya está transformada. Esas son las gráficas. Aquí tenemos una gráfica del historial de búsqueda. Se llama así porque el algoritmo está iterando, está repitiendo los cálculos hasta encontrar el mejor ajuste, el mejor valor de lambda, y lo que hace es graficar. Y aquí tenemos los límites de confidencia, los rojos, las líneas rojas, de acuerdo a nuestros datos. Los límites de confidencia son los que se grafican, se señalan como los límites del lambda. Posteriormente tenemos el recuadro de cuántas variables van a ser agregadas. Esto es en nuestra base de datos. A la derecha de nuestra base de datos va a colocar las variables que nosotros le digamos. Va a agregar columnas vacías. Cuando nosotros indiquemos agregar variables, agrega las 3 columnas vacías y nos advierte que hay un proceso realizándose. Le vamos a aceptar. Ya tenemos las columnas vacías. Ahora lo que sigue es lo importante, que es propiamente la transformación. Es escribir write back to input spreadsheet. O sea, va a escribir las entradas a la hoja de datos, a nuestra base de datos. Pero le tenemos que dar instrucciones. Le damos clic ahí
Y tenemos nuestras tres variables originales y donde queremos que coloque los valores transformados. Entonces la primera la colocamos aquí y le damos a asignar. La segunda le decimos que aquí y la asignamos. La tercera aquí y la asignamos. Y al darle OK, en las columnas vacías van a aparecer los valores transformados de esas respectivas variables. Y ahí ya tenemos los valores transformados para cada una de las variables y ya podemos hacer con ellos los procesos que se necesite. Esto fue transformaciones Box-Cox.